Aquel domingo 19 de abril de 1970 se realizaban las elecciones presidenciales de Colombia. Los candidatos eran Misael Pastrana Borrero, representaba lo que Gaitán llamó la oligarquía conservadora, y el candidato Gustavo Rojas Pinilla, de la ANAPO, que gozaba de un buen respaldo popular. En las elecciones de 1970 se presentaron Misael Pastrana Borrero por el Partido Conservador, Rojas Pinilla representando a la ANAPO, que era una fuerza heterogénea en la que convivían el militarismo, el nacionalismo de derecha con la izquierda revolucionaria. También se presentó Evaristo Sourdis y Belisario Betancur. Tras una amplia participación de las masas, el general Rojas Pinilla ganó las elecciones, según datos de la registraduría, a las 10 de la noche. Pero el fraude comenzó a cocinarse cuando el presidente Carlos Lleras, a través de su ministro de gobierno Carlos Augusto Noriega, le pidió a las emisoras que dejaran de transmitir datos electorales regionales. Y las emisoras, en reemplazo de datos de los comicios, programaron música. Yo, personalmente, Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de esa época, no hice fraude. La radio, liderada por la cadena más escuchada de la época, que era Todelar, logró consolidar poco antes de las 10 de la noche un resultado nacional con base en la sumatoria de los boletines emitidos por las delegaciones de la registraduría en las capitales de los distintos departamentos. Dicha suma le permitió a Todelar dar a Rojas como virtual ganador. Según esa sumatoria, que representaba cerca del 80% de las mesas del país, Rojas llevaba 1.235.679 votos contra 1.121.958 votos de Pastrana, o sea, una ventaja de más de 113.000 votos. Fue entonces cuando Antonio Pardo García, director de Todelar, recibió una llamada del ministro de Comunicaciones, el señor Antonio Díaz, quien le dijo a su vez que el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, había manifestado el descontento del gobierno por la forma como se estaban divulgando los resultados. Al día siguiente, sorpresivamente, la registraduría daba como triunfador al candidato conservador. Le robaron las elecciones a Rojas Pinilla. Frente a esto, Todelar decidió que si no la dejaban sumar los boletines departamentales, suspendería toda la transmisión, y así lo hizo. Y en lugar de los resultados, empezó a pasar bambucos. Literalmente el país se fue a dormir prácticamente con Rojas Pinilla como presidente y amaneció con Misael Pastrana Borrero como el nuevo presidente de Colombia. Esa manguala entre el oficialismo en cabeza del abuelo de Germán Vargas Lleras y el papá de Andresito se convirtió en el fraude electoral más descarado de la historia del país. El gobierno nacional no hizo fraude. Yo, personalmente, Carlos Augusto Noriega, ministro de gobierno de esa época, no hice fraude. Pero la verdad es que hay una serie de datos dramáticamente interesantes ponen a la gente a pensar en eso, y se lo voy a resumir muy rápidamente. Tenga en cuenta este informe. Eran 22 capitales de departamento, en 17 ganó Rojas. De las 20 ciudades electoralmente más importantes, también en esas 20 ganó Rojas, al punto que en esos municipios, es decir, 22 y 20, 42 sobre los 920, Rojas alcanzó a poner una mayoría de más de 161.000 votos. Pudo haberlo habido y pudo no haberse extremado la vigilancia de esos escrutinios al punto de que de pronto en esos pueblos periféricos pudo cometerse una adulteración de la realidad electoral. Pero usted me pregunta, ¿hubo fraude? Yo no le puedo contestar que no lo hubo. La gente de bien. Producción de vándalos.